Hola, la clase de hoy es tratamiento de sacos residuales. Es la primera clase de la segunda unidad, así que ahí vamos. Para los pacientes que están con periodontitis de estadio 1 a 3, existe una secuencia de tratamiento, la cual consiste de 4 pasos. Nosotros conocemos ya el primer paso y el segundo paso, que buscan cambiar hábitos de conducta de higiene oral y factores de riesgo, primero de una manera supragingival y luego de una manera subgingival. Luego de esto tenemos que hacer una reevaluación en la cual dejamos una cicatrización inicial, dejamos un tiempo aproximado de 4 a 6 semanas, incluso hasta 8 en las periodontitis más severas, donde llegamos y tenemos que ir a buscar si llegamos a nuestros endpoints o resultados de tratamiento. ¿Ya? Y estos son principalmente la ausencia de sacos iguales o mayores a 6 milímetros y la ausencia de sacos periodontales de 4 y de 5 milímetros con sangrado. Es importante saber que en los pacientes de periodontitis, la eliminación completa del biofilm y el cálculo subgingival en los dientes con profundidades de sondaje elevadas, es decir, de 6 milímetros o más, o en superficies anatómicas complejas, como por ejemplo con cavidades radiculares, lesiones de furca y sacos infraóseos, puede ser difícil y por lo tanto es posible que no se alcancen los objetivos finales de la terapia, debiendo aplicar un tratamiento adicional una vez reevaluados. Entonces, cuando llegamos a esta reevaluación y tenemos alguna circunstancia que no cumple con los endpoints o algún sitio que no cumple con los endpoints, tenemos la alternativa al tercer paso, en la cual se pueden tratar áreas que no respondieron adecuadamente a la terapia, se puede acceder a instrumentación subgingival en sitios complejos como hablamos, las concavidades, las lesiones de furca, defectos intraóseos, y se puede mejorar la situación de los pacientes a través de técnicas regenerativas o resectivas. Como alternativa de tratamiento tenemos instrumentación subgingival con o sin terapias coadyuvantes. Eso se puede hacer solo en algunos casos que vamos a ver más adelante. Si no tenemos cirugías de colgajo de acceso, cirugías periodontales resectivas y regenerativas. Son las técnicas que tenemos que ver, son las 4 opciones que tenemos que manejar. La cirugía regenerativa es lo que más debería hacerse, pero se puede hacer solamente en casos específicos, como vamos a ver en esta y en la siguiente clase. Si después de este tercer paso llegamos a los endpoints de tratamiento, que son los mismos siempre, podemos dar paso a la terapia de soporte o terapia de mantención periodontal, que está aquí en el cuarto paso. ¿Y por qué es importante a través de la reevaluación identificar si hay sitios que no respondieron adecuadamente a la terapia? Es porque la presencia de estos sacos residuales puede amenazar la supervivencia de los dientes y puede ser un factor determinante para la pérdida de inserción y pérdida dentaria futura. Una profundidad de sondaje residual de 6 milímetros o más tiene hasta 10 veces más posibilidades de avance en la enfermedad periodontal. Es decir, que si nosotros dejamos ese saco y vemos al paciente en un año más, probablemente ese saco haya perdido mucha más inserción de la que tenía en el momento que lo dejamos ahí. Entonces, ya una vez pasada la introducción, podemos ver, vamos a ver los contenidos que vamos a ver hoy. Vamos a hacer un breve repaso de la reevaluación periodontal. Vamos a hablar de reinstrumentación periodontal, cirugías de acceso, resectivas y regenerativas periodontales. Y el resultado de aprendizaje, es decir, lo que ustedes tienen que sabiendo de esta clase, tienen que ser capaces de proponer tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos cuando existan sacos residuales en la reevaluación periodontal. La mayor evidencia actualmente sugiere que posterior a la terapia periodontal, el logro de los sacos superficiales que no sangren y en pacientes con menos de 30% de sangrado otorga la mayor posibilidad de estabilidad periodontal y el menor riesgo de pérdida dentaria. Es decir, tenemos que esforzarnos en que nuestros sacos se cierren y que los pacientes tengan bajos niveles de sangrado como indicador de estabilidad periodontal. Y lo que se busca también es la ausencia de sacos de 4 y de 5 milímetros con sangrado al sondaje o con bolsas profundas, es decir, de 6 milímetros o más. A este como resolución del saco se le llama como cierre del saco o pocket closure en inglés, y esto está determinado principalmente por estas variables que están acá un poco subrayadas. Es decir, a mayor profundidad del saco inicial es menos probable que el saco se cierre. Si el paciente fuma, también es menor la posibilidad de que el saco se cierre. Si hay placa o biofilm en el momento de la reevaluación asociado al sitio, también hay menos posibilidades de que ese saco se cierre o se solucione.
Y si el diente es multiradiculado, también es más difícil debido a que los dientes multirradiculados son más difíciles de tratar. Los endpoints tienen distintos tiempos de evaluación. Por ejemplo, el raspado y alisado radicular, la instrumentación o el debridamiento, como le podamos decir, podemos ver una respuesta inicial de 4 a 6 semanas, ya como dije hasta 8 en la periodontitis más severa. El sangrado en sondaje, como por ejemplo en una gingivitis, puede disminuirse significativamente de 15 a 30 días. La movilidad dentaria también podría a los 30 días dar signos de mejora. Las lesiones de Furca usualmente no mejoran con el tratamiento periodontal básico y generalmente deberían ser incluidas dentro de terapias quirúrgicas. Y los defectos intraóseos, los que no tienen sacos asociados, pueden mejorar automáticamente en 6 meses. Si tienen sacos asociados, probablemente vamos a tener que hacer alguna terapia adicional. Esta reevaluación es importante saber de que es un periodo de respuesta inicial del tratamiento, ¿ya? Porque el proceso de cicatrización o de resolución de la periodontitis puede durar hasta un año y usualmente los pacientes que se cuidan van a seguir mejorando mejorías adicionales hasta el año más o menos, ¿ya? Sin embargo, si nosotros dejamos estos sitios, estos sacos que no se han resuelto, lo más probable es que esos sitios pueden empeorar durante este periodo de resolución. Al mismo tiempo que otros van mejorando, estos pueden empeorar. Y el diente puede hasta perderse, comprometerse la pulpa, el periápice, etc. Entonces, como de modo general, al momento de la revaluación, si encontramos profundidades de sondaje de 1 a 3 milímetros sin sangrado, se sabe que estos sitios tienen poca posibilidad de generar pérdida de inserción posterior y que la cirugía solo empeoraría estéticamente esta zona. Por lo tanto, no es una indicación de cirugía, estos sitios se mantienen iguales. Si estos sitios de 1 a 3 milímetros tengo sangrado al sondaje, puedo reforzar la instrucción de higiene o realizar un repaso de la instrumentación en el caso que sospeche que quede algún cálculo o algún factor local de manera subgingival. Si tengo profundidades de 4 a 5 milímetros sin sangrado en el momento de la reevaluación y veo que no hay cálculo, hay algo evidente en esa zona, puedo asumir que esto es un surco profundizado y que está en vías de cicatrización y que le falta solamente tiempo para reducir esa profundidad de sondaje. En cambio, si tengo profundidades de sondaje de 4 o 5 milímetros con sangrado al sondaje, este saco se puede asumir que está inestable y que debe ser reinstrumentado con ultrasonido y curetas. No se puede dejar sin retratar porque este sitio empeorará en el tiempo, ¿ya? Sin embargo, todavía no es indicación de cirugía porque todavía la terapia manual ultrasónica es efectiva en 4 a 5 milímetros. Sin embargo, cuando tenemos profundidades de 6 milímetros o más, los estudios y las revisiones sistemáticas proponen que esta profundidad es el límite entre un enfoque quirúrgico y no quirúrgico. Entonces, cuando tenemos una evaluación, un sondaje de 6 milímetros o más, significa que tengo que derivarlo para cirugía periodontal. Si tratamos de reinstrumentar este sitio, solamente vamos a tener un 10% de probabilidades que baje la profundidad. Se ha visto que es mejor no hacerlo y derivarlo directamente a cirugía periodontal. Para estas profundidades de 6 milímetros o más tenemos tres grandes alternativas, tres grupos de alternativas, que la primera es la cirugía periodontal con colgajo de acceso, la segunda es la cirugía periodontal resectiva y la tercera es la cirugía periodontal regenerativa. A continuación voy a describir brevemente y dar algunos ejemplos de cómo se hacen estas técnicas. El colgajo de acceso es la técnica más básica y en esta se separa quirúrgicamente los tejidos gingivales y se accede directamente a los defectos, ¿ya? Los colgajos periodontales usualmente no tienen descargas y se extienden a mesial y distal solamente, ¿ya? Y a través de este el reflejo del colgajo, de la reflexión del colgajo, se puede acceder a los sitios que era muy difícil llegar con una cureta normal, se elimina el tejido de granulación, entonces podemos tener visión y acceso a las zonas difíciles, podemos ver las concavidades, podemos ver hasta el final de las furcas, etc. Esto no se hace en todos los casos porque esta cirugía usualmente puede dejar algún grado de recesión y algún grado de pérdida de inserción adicional si lo hacemos en cualquier lado. Solamente hay que hacerlo en estas situaciones cuando los sacos son profundos o hay algún antecedente anatómico.
Aquí tenemos otro caso donde si se dan cuenta se abren colgajos por vestibular y lingual, se debrida el defecto, se sutura y posteriormente se ve una resolución ósea. Solamente se ve una ganancia ósea incluso solamente con el colgajo. Hay un colgajo clásico que actualmente no se hace tanto, que es el colgajo de Bitman modificado, que en este, aparte de esta cirugía o de esta incisión que se hace a nivel del surco, se hacen una especie de collaretes para eliminar estos tejidos blandos que sobran o que están, como sabemos, en la periodontitis hay harto de inflamación, harto de tejido que está por sobre el LAC. En este caso se elimina un poco de ese collarete y también sin descargas se accede a los defectos y se debrida, luego se sutura y funciona bastante bien. Otra alternativa que tenemos que se hace al mismo tiempo que la otra cirugía es la cirugía ósea resectiva. En este caso, en la foto ahí arriba donde dice D, apuntado con las flechas, podemos ver que producto de la destrucción periodontal se producen defectos óseos, una anatomía ósea aberrante, podríamos decir. Y de repente esa misma anatomía ósea impide que los sacos se reduzcan y se vuelvan surcos normales, porque esa misma anatomía hace que hayan como defectos entre las raíces, etcétera. En situaciones normales, la cresta ósea interradicular debería estar por sobre la parte más vestibular del hueso, y eso se le llama una anatomía ósea positiva. En este caso de los defectos, una anatomía ósea negativa, porque el defecto interradicular está más profundo que la cresta vestibular. Y en la imagen de abajo, la E, podemos ver que después de limar el hueso, hacer una osteoplastía en la zona, el hueso queda con una anatomía normal. Es decir, la cresta está por sobre la parte vestibular y eso hace que se pueda hacer una anatomía gingival y periodontal del tejido blando más saludable, permitir la autolimpieza, etcétera. ¿Ya? La guía actual del tratamiento de periodontitis dice que cada vez que sea posible se debe añadir una estrategia resectiva a los colgajos de acceso, sobre todo los dientes posteriores que no tienen tanto compromiso estético. Claramente este tipo de añadir cirugía ósea resectiva va a causar una recesión gingival, ¿ya? Pero va a mantener condiciones más saludables a largo plazo. Entonces, en sectores posteriores se indica, si se dan cuenta ahí en la foto, eh, no se ve recesión, pero obviamente es porque hay sacos todavía, está inflamado, está con aumento de volumen. Pero en la foto de abajo se ve una recesión, pero los tejidos mucho más saludables, con mejor color, mejor forma, etcétera. Se dice que los enfoques de cirugía de acceso con o sin cirugía ósea resectiva son de elección en la mayoría de los sacos residuales. Sin embargo, podemos realizar enfoques regenerativos en caso de que nos encontremos con defectos intraóseos. Los defectos intraóseos usualmente en radiografía se ven como defectos verticales. Estos avanzan muy rápido y pueden comprometer el diente completo, pueden afectar, causar una lesión endoperiodontal, etc. ¿Ya? Y estos defectos se dice que se producen cuando las corticales son más gruesas, ya que así no se pierde de manera vertical el hueso, sino que se pierde de manera más localizada y el diente del lado queda con su hueso, no sé si intacto, pero menos dañado. ¿Ya? Y son, como teóricamente, son defectos óseos cuya base del defecto está debajo de la cresta ósea y usualmente afectan a solo un diente. Cuando afectan a dos dientes concomitantes se llaman cráteres. Eso es mucho más de difícil resolución, pero no lo vamos a ver ahora. Como ejemplo, podemos ver acá un defecto vertical en el lado izquierdo. Clínicamente, si se dan cuenta, se ve un cambio de color en la zona, pero se ve la papila en una posición normal. Y abajo en la radiografía podemos ver un defecto vertical afectando ese molar, muy severo, que probablemente está muy cerca del ápice. Entonces, si no lo tratamos, probablemente va a afectar el ápice y esta zona va a convertir en una lesión endoperiodontal que es de mucho más difícil resolución. Una vez que se haya tratado esta terapia, si se dan cuenta, igual de todos modos hay un poco de recesión. Se puede ver ahí unos 2 milímetros más o menos de recesión en el molar, en la foto del lado derecho. Sin embargo, el aspecto óseo es bastante favorable. Si se dan cuenta, ese defecto vertical pasó a ser un defecto casi horizontal o levemente vertical, muy pequeño. Y eso hay que esperar que cicatrice más todavía. Los defectos intraóseos tienen distintas configuraciones según la cantidad de paredes óseas. Si
tiene a más paredes óseas es más favorable el defecto, ya que el tener más paredes le suma como propiedades mecánicas al sitio y aparte cada pared, aparte del soporte mecánico, le brinda celularidad y le brinda irrigación para regenerar ese defecto. Por eso los defectos de tres paredes, como se pueden ver ahí, son contenibles, es decir, yo no necesito poner nada para que ese defecto mantenga el coágulo o lo que le vayamos a poner adentro, y son los más favorables. Usualmente a veces no los puede tratar casi sin ponerles nada y mejoran. Los defectos de dos paredes, como se ve en la parte superior y derecha, son defectos que necesitan de repente poner algo adicional para compensar la falta de esta pared. ¿Ya? Abajo también al lado izquierdo se ve un defecto de tres paredes, pero sin embargo se puede decir que es como un poco mixto porque en la parte más inferior tiene tres paredes, pero en la parte superior tiene dos paredes. ¿Ya? Y los defectos de una pared son los menos favorables, ya que tienen mucha menos soporte óseo y, y aspectos biológicos que nos ayuden. Cuando tenemos defectos intraóseos, hay varias alternativas que tenemos, ¿ya? Depende el deseo del paciente de tratarse, la arquitectura ósea, factores oclusales, pronósticos generales del diente. Si nosotros decidimos mantener estos dientes, depende la profundidad del defecto óseo, ¿ya? Si el defecto óseo es menor a 3 milímetros, es decir, es pequeño, de 1 a 2 milímetros, lo primero que tenemos que ver es si está con un saco asociado. Si hay un saco asociado, eh, o no hay un saco asociado, o sea, si no hay un saco asociado eh, y no sangra, podemos vigilar en el tiempo cómo se comporta. Es decir, si llegamos como a unos 3 milímetros y no sangra, probablemente podamos dejarlo ahí y ver cómo se resuelve solo el cuerpo. En cambio, si tenemos mayor a 5 milímetros o tenemos sangrado, probablemente haya que considerar cirugía ósea resectiva, como vimos anteriormente. En este caso, se hace un colgajo en los defectos pequeños y se mide ahí el defecto intraóseo y luego se lima, es una cirugía bastante pequeña y se elimina ese efecto intraóseo a través de osteoplastía. Obviamente después hay una pequeña recesión, pero el defecto se mantiene estable, se elimina y el sitio tiene mejor pronóstico a largo plazo. En el caso que tengamos defectos de 3 o más milímetros, tenemos que ver qué factores nos van a afectar. Como ya vimos, entre mayor cantidad de paredes, si tenemos 3 paredes es mucho más favorable. Si tenemos un defecto circunferencial de 2 o una pared, va cada vez en un mayor detrimento físico y biológico del sitio. Además, si el defecto es estrecho, tiene mucha más posibilidad de regenerarse. Si el defecto es amplio, necesitamos más estrategia. Es decir, a mayor cantidad de paredes y entre más estrecho sea el defecto, tiene mayor o tiene mejor pronóstico. Y en este caso, entre las condiciones sean más favorables, yo voy a necesitar menos cosas adicionales que hacerle. Por ejemplo, se puede ocupar algunos agentes biológicos como los derivados de la matriz del esmalte, que es una especie de gel que se aplica en la superficie radicular y precipita y favorece la regeneración. Podemos ocupar hueso humano, bovino, porcino, etcétera, para rellenar físicamente esos defectos y que nuestro cuerpo acepte este hueso y lo vuelva propio. O tenemos también membranas de colágeno que permiten la cicatrización tranquila y mantener un espacio seguro para la regeneración. Podemos ocuparlos independientes cuando las situaciones son favorables, o cuando las situaciones son menos favorables, lo ideal es ocupar una mezcla eh, de estos biomateriales. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí lo importante es que vean los ejemplos, no necesariamente que se sepan los nombres de las técnicas, ¿ya? En este caso, como tratamiento regenerativo, se hizo un acceso quirúrgico, se abrió un colgajo por vestibular y palatino o lingual, se debridó el defecto, ahí se puede ver en la foto B la profundidad del defecto. Solo el defecto mide aproximadamente 5 o 6 milímetros, pero la profundidad de sondaje probablemente estaba sobre los 10 milímetros justo inicial en la foto A. Luego de eso en la foto C se puede observar la especie, ahí se ve rojo, pero eso es una membrana que es una especie de telita que se puede ver, que se humecta con la sangre y ahí se ve de un color rojo. Luego una vez cicatrizado se hace un nuevo acceso para ver cómo está el hueso y se puede ver que el defecto óseo mejoró bastante.
Uno generalmente en la vida real no abre de nuevo los defectos, pero bueno. Otro de técnicas más modernas son, por ejemplo, el Single Flap Approach, que es un colgajo de solamente una cara del diente, ya no se abren los dos. Y como se puede ver en la foto C, ahí se ve el defecto intraóseo clínicamente. Luego se le aplican estos derivados de la matriz del esmalte, que es el líquido que se ve así como el medio transparente en la foto D. Eso precipita y luego se puede ver ahí la resolución. ¿Ya? Si se dan cuenta, en la radiografía de la A a la F se ve que ese defecto óseo se rellenó. En este caso solo se aplicó esas matrices derivadas del esmalte, con un colgajo mínimamente invasivo. Ahora la moda son los colgajos mínimamente invasivos, ya que se ha visto de que entre menos nosotros abramos, entre menos separemos eh, este defecto, va a tener más posibilidades biológicas de regenerarse ese defecto. Este colgajo que se llama M-MIST está propuesto por los italianos, un grupo de italianos, y funciona bastante bien. ¿Ya? En este caso, para hacerlo efectivo, hay que tener microinstrumentos y magnificación para poder asegurarse de que se debridió completamente ese defecto. Y otros colgajos que son también nuevos, por ejemplo está el Entire Papilla Preservation Technique, que en este caso lo que hace es a través de una incisión, como se puede ver en la foto B, no se levanta la papila, sino que se mantiene y se accede a través de un colgajo lateral al defecto, como se puede ver ahí. Luego se debrida. En la foto E se puede ver cómo se aplica un gel de ETA, que es para preparar la superficie radicular para la matriz del esmalte. Y en la foto F se puede ver cómo se aplica la matriz del esmalte. Luego se le aplica hueso, se cierra, ahí hay puntos de microcirugía, si se dan cuenta son muy pequeños. Y después se ve la resolución absoluta clínica y radiográfica del defecto. Estos colgajos mínimamente invasivos hay varios, pero no tiene tanto sentido que solo aprendan de memoria. Son tan efectivos que en algunos casos se pueden ocupar sin ningún biomaterial. En este caso se puede ver es un lateral en el cual se hace este Entire Papilla Preservation, que está el defecto por distal, se sutura y sin ningún biomaterial se puede ver una resolución absoluta del defecto clínica y radiográficamente. Acá tenemos también otro caso de MIST. En este caso, si se dan cuenta, es un abordaje vestibular y si se dan cuenta es muy pequeño, muy pequeña la incisión, se sutura a través de un punto específico y da efecto. Esto se ocupa bastante en el sector anterior porque permite resultados más estéticos. Y cada vez que uno abre se pierde un poco de hueso, puede haber pérdida de papila, recesiones, entonces en el sector anterior uno es donde es más cuidadoso con las técnicas. Incluso ahora se han visto que están proponiendo hacer abordajes apicales, es decir, a través de una incisión lineal un poco más apical se aborda así para no así hacer incisiones a nivel de margen y generar problemas estéticos posteriores. A modo de conclusión, podemos decir que una vez que tenemos la reevaluación y si tenemos algún saco remanente, tenemos distintas alternativas para eliminar este saco y que, como sabemos, este saco tiene muy mal pronóstico a largo plazo y podemos tratar áreas que no responden adecuadamente a la terapia, acceder a instrumentación subgingival de lados complejos y realizar técnicas regenerativas o resectivas según corresponda. Podemos decir que si tengo una profundidad de 4 o 5 milímetros que sangra, puedo repetir la instrumentación subgingival con o sin terapias adyuvantes. Si tengo profundidades de sondaje iguales o mayores a 6 milímetros, puedo hacer una cirugía periodontal de colgajo de acceso o una cirugía periodontal resectiva. Y en el caso de que aparte de estos 6 milímetros yo tenga defectos intraóseos mayores o iguales a 3 milímetros, puedo hacer cirugía periodontal regenerativa, que es la alternativa que más se propicia ahora y no siempre se puede hacer, tiene que haber una furca o un defecto intraóseo. Pero las furcas las van a ver en la siguiente clase. Eso pues, si tienen alguna duda, ahí está mi correo y si no, en la clase resolvemos las preguntas.